gente que viene con discursos de odio a la política, ¿no? Sí, y Miriam Bregman habla de aquellos que están vinculados a Milei, pero también la pone Patricia Bullrich en ese mismo, si querés, paquete de personas que dice Miriam Bregman son retrógrados, van a quedar en el peor lugar de la historia, ¿no? Afirmando que es el sector más retrógrado de lo que hoy está al frente de un sector de la clase política, ¿no? Los Milei y las Bullrich van a quedar en la historia en ese lugar. Bueno, para seguir hablando sobre el tema, estamos en comunicación con Miriam Bregman, ella es diputada del Frente Izquierda de los Trabajadores. Miriam, gracias por tu tiempo. Aquí con Lorena Tosso, mi nombre es Javier Boley y te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, la primera pregunta va vinculada a esto, ¿no? A tu declaración referida a, por lo menos, este sector de la clase política y a sus declaraciones, y entiendo que sus declaraciones públicas y sus demostraciones públicas. Sí, yo me refiero más que a un problema de forma del discurso, que también lo cuestiono, al contenido de sus propuestas. El contenido de sus propuestas, digo, centralmente, Patricia Bullrich tiene un estilo de derecha más tradicional, más clásico, casi el viejo discurso del partido militar, un poquito más ayornado, nada más que eso. Pero Javier Milei intenta presentarse como algo nuevo, como que él es disruptivo y demás. Entonces yo me refería a eso precisamente porque si vos le sacás el peinado, le sacás los gritos, le sacás alguna de la espuma que rodea a este personaje, construida a fuerza de mucho apoyo económico y mediático, lo que te queda es un discurso completamente retrógrado, conservador, antiderechos claramente. Que vos vas viendo que él lo termina graficando, algo que a mí me llama la atención, que no le pregunten más sobre eso, cuando él dice que su ídolo económico es Domingo Cavallo. Claro. Bueno, en la Argentina ya vimos en qué terminaron las políticas de Cavallo, venían supuestamente a modernizar el país y terminó en una crisis terrible que tiene su punto culmine en el año 2001. Pero que se fue elaborando pasito a pasito con la destrucción y privatización de las empresas públicas, con una corrupción generalizada. Recuerden que inventaban diputados, el famoso diputrucho que sentaban a alguien para que vote una ley. Claro. Cosa que creo que a los jóvenes hoy se las deberíamos volver a contar, porque han quedado en el tiempo, lo que hicieron con Aerolíneas Argentinas, lo que hicieron con las empresas de gas del Estado, de electricidad, la destrucción de los ferrocarriles. A mí esto me gusta destacarlo, porque soy de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires que nunca más se recuperó. Al destruirse el ferrocarril, claro, hoy hay un museo en la estación del ferrocarril. Tal cual. El pueblo lo conserva con un amor enorme, tal cual, pero es un museo. Entonces, están haciendo unos test, están tratando de darle vida a toda esa historia del ferrocarril, porque quedó en la memoria popular. Yo lo recuerdo siendo estudiante, en los primeros años, porque ya después privatizaron el ferrocarril y se terminó, iba a mi pueblo por 2 mangos, ¿sí?, por 2 pesos. Ahora, hoy cualquier estudiante que viene a la ciudad de Buenos Aires no puede volver a su pueblo porque no puede pagar un pasaje de colectivo. Entonces, rompieron lazos familiares, rompieron familias, destruyeron el ferrocarril, destruyeron puestos de trabajo y le está entrando una llamada, me parece, sí, ¿no? Justo. A ver si la recuperamos. No. Ahí estamos, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Miriam, perdona, quiero retomar algo de lo que vos habías mencionado antes y decir, quizás tengamos que contarles, que explicarles a los más chicos quién fue Cavallo. Bueno, hay algo muy particular de estas expresiones, y es que encuentran apoyo en los sectores más jóvenes, precisamente, quizás con esta mirada antipolítica también, pero lo cierto es que hoy por hoy los jóvenes, los más chicos, tienen quizás una mirada bastante negativa sobre lo que está pasando en la política. ¿Qué es lo que se puede hacer desde los que tienen espacios de responsabilidad dentro de la dirigencia y desde la izquierda puntualmente? Porque, te lo pregunto porque justamente es un discurso que viene casi desde el antagonismo político y que empieza a recoger sobre todo a los que están descreídos. Bueno, que hay una cierta impugnación del sistema político, eso existe, que hay un cuestionamiento fortísimo a la dirigencia política, existe y es casi lógico. Si vos te ponés a mirar en perspectiva en estos años cómo ha aumentado la pobreza, cómo se consolidó una capa de pobreza, de marginalidad social feroz, cómo aumentó, yo siempre pongo los ejemplos, previo a la dictadura,
la pobreza era de un 4%, hoy tenemos una pobreza que ronda entre el 40% y en algunos sectores llega al 50%. Es decir, estás viendo una degradación social, una falta de perspectiva. Hoy cualquier pibe sabe... ¿Pero por qué lo capitalizan ellos? Claro. Bueno, por desconocimiento. ahora vamos, que cualquier pibe sabe que va a vivir peor que sus padres y mucho peor que sus abuelos, que jamás se va a poder comprar una casita, que con suerte puede llegar a tener una moto. Entonces, todo eso lleva a una cierta impugnación del sistema político. Lo que yo creo es que hay todo un fenómeno y un empuje para que sea capitalizado por estos sectores de ultraderecha. Yo no creo que sea casualidad. Yo no creo que sea casualidad que Milei tenga las horas de televisión que tenga. No creo que sea casualidad el apoyo económico, político que tiene. ¿Por qué? Porque a todo el sistema político le sirve que se corra la agenda política a la derecha. Es fácil discutir contra Milei. Milei quiere terminar con la educación pública. Difícil es discutir con los que te decimos, no, mirá, la educación tiene que ser pública, tiene que ser de calidad, tiene que haber buenos salarios. No puede ser que los trabajadores no tengan derechos. Entonces, creo que hubo, desde Juntos por el Cambio, imitar su agenda, lo cual terminó convalidando a Milei porque le salieron a copiar muchas de las propuestas, y desde el Frente de Todos darle aire porque le saca votos Juntos por el Cambio. Esas especulaciones, más el apoyo económico y mediático, terminaron creando este fenómeno. Entonces pues se asombran porque tienen repercusión. Pero si yo te digo a vos, mira, el Fondo Monetario en la Argentina va a traer consecuencias terribles, los pagos grandes empiezan el 24 y el 25, yo te estoy diciendo la verdad, pero es dura la verdad. Claro. Atrás viene Milei y te dice hay que quemar el Banco Central y con eso solucionamos todo. Hay que dolarizar la economía. Nadie le pregunta con qué dólares vas a dolarizar la economía, lo que no hay. Bueno, creo que es una mezcla de mucho inflador con propuestas que resultan fáciles. Ahora, nuestro rol y nuestro desafío es mostrar eso. Mira, nuestro partido, el PTS en el Frente de Izquierda, hizo durante todo este año asambleas abiertas en todo el país. Yo participé en diversas provincias, en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, tuvimos con Nicolás del Caño, con Alejandro Villa. Una experiencia enorme. Y lo principal, o una de las principales cosas que saqué de esa experiencia, es esto de la construcción de Milei, la construcción mediática. Porque cuando yo tenía la oportunidad, venía una persona y te decía, bueno, pero él dice dolarizar la economía y yo prefiero cobrar en dólares. Y vos le decís, pero mirá que no vas a cobrar 50.000 dólares. Claro. Y hoy vas a cobrar 0,0 centavos de dólar porque la devaluación que hay que hacer para poder cubrir la economía, los pesos de la economía con esos dólares, a vos te va a dejar... bueno, pero eso nadie me lo dijo. Claro. Bueno, Miriam, creo que hay un debate político ahí. En esa lógica que vos contás, y que de verdad es bueno que lo podamos exponer y que lo podamos contar en televisión. Me parece que hay una cosa todavía más profunda y más atrás en el tiempo, que es qué pasa con el sistema educativo, sobre todo en el secundario en la Argentina. Digo, tenemos verdaderamente bastante detonado ese tramo de la educación en Argentina. Uno lo ve con amigos, con docentes, con compañeros, con gente a la que conoce, que da clases. Y la verdad que a veces resulta muy difícil explicar ciertos temas. ¿Pensás que se podría encontrar algún tipo de herramientas para contar esta historia reciente de la Argentina y que los pibes que no la vivieron sepan de qué fue y cómo nos fue, además? Sí, pero todo es con pelea. Pensás que todavía estamos peleando que se aplique la ley de educación sexual. Tal cual, a ese... Algo a lo que Milei se opone. Además. Hay que ser un canalla para oponerse a la ley de educación sexual. ¿Qué querés? ¿Embarazo adolescente? ¿La alternativa? Son cosas serias las que se dicen y con las que se juegan con tal de hacer demagogia. Entonces, lo que vos señalás es interesante. ¿Qué importancia se le da a la educación en las escuelas? ¿Qué importancia se le da? A veces acá en Argentina es muy común poner el ejemplo de Finlandia. ¿Saben cuánto cobran los docentes en Finlandia? ¿Saben que la educación es pública? Bueno, acá no, acá se quiere poner recursos en la educación privada, en la ciudad de Buenos Aires vemos ese ejemplo siempre, e ir degradando cada vez más la educación pública. Y después le piden todas las respuestas a la escuela. La escuela no puede dar las respuestas de una sociedad, de una familia que no llega a fin de mes, que los pibes tienen que salir a laburar desde muy chiquitos, que los papás no pueden cubrir sus necesidades básicas, el 50% de los pibes come una vez por día. ¿Y cómo querés que la escuela resuelva todo eso? Yo creo que resuelve muchísimo, muchísimo más de lo que puede. El otro día estuve en Soldati acompañando a un docente que está siendo perseguido, Jorge Adaro, que está siendo perseguido por la ministra Acuña en la ciudad. Una escuela ubicada en el barrio de Soldati. Bueno, lo que me contaban, tuvieron que salir a pelear, a luchar, salir a la calle para que les hagan un comedor.
para que tener un lugar donde comer. Una vez que tienen un comedor, la comida que sobra, la ministra prohibió que se las den a los chicos. La comida que sobra en el comedor. Prefieren tirarla y no que se la lleven los pibes. Es de un nivel de crueldad lo que está. Porque con todo hacen campaña política. Con todo quieren hacer una campaña política mientras los pibes no tienen para comer. Entonces me parece que señalar la escuela como un... Pero estoy hablando de reforzar la escuela pública, que no es lo que pasó en el presupuesto que se acaba de votar en el Congreso, y que esa responsabilidad central la tiene al frente de todos, ¿no? Porque hay que recordar en educación en este momento, es una crueldad. Y te agrego un dato más que me preocupa mucho, en salud mental recortan. Claro. Cuando los pibes piden ayuda a gritos. Miriam, te queremos agradecer por la comunicación. Antes te quiero hacer una preguntita corta. Nosotros, este es uno de los últimos programas del año. Estamos haciendo una especie de evaluación y le preguntamos a la audiencia cuál fue el logro personal o bueno, de su nicho, digamos. No salir campeón del mundo, digo, no de la Argentina. Porque no jugamos. Que vos, nosotros no jugamos. Bueno, que vos valores. Puede ser tuyo, puede ser de la organización. No, mira, yo creo que me pone muy contenta los logros colectivos y creo que nosotros hicimos un gran esfuerzo este año. Si me decís cuál de todas las cosas que peleamos, me parece que a veces la izquierda habla y discute mucho de cuestiones económicas, pero haber señalado el problema que trae el FMI a la Argentina, que va a traer a partir del año, dentro de 2 años, el 24, el 25, cuando empiezan los pagos grandes, y cómo eso va a ser un fortísimo ataque a los trabajadores, a los sectores populares de nuestro país, haber conseguido 3 movilizaciones muy, muy importantes. A mí particularmente lo señalo porque me parece que conjuga eso que decimos cuando pedimos que nos acompañen con el voto. Nosotros te vamos a representar ahí adentro, vamos a representar, no vamos a bajar las banderas para llegar ahí adentro, tampoco cuando estamos ahí, pero vamos a dar la pelea en la calle. Me parece que ese es uno de los ejemplos que me pone muy contenta porque logramos agrupar a más de 200 organizaciones detrás de una pelea que es muy actual. Porque cuando empezamos a señalar los problemas que traía el FMI, todos nos decían, de nuevo la izquierda con eso. Después se empezó a ver qué era lo que pasaba. Muchísimas gracias Miriam. Y bueno, feliz inicio, si no hablamos antes, feliz inicio 2023. Lo mejor para el próximo año. Igualmente para ustedes y gracias por darnos este espacio que es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias.